Buenos días, hermanos a los que todavía no había visto. Bueno, vamos a leer juntos estos versículos que tienen que ver con el reposar en Cristo. Y fíjate ahí en el libro de los Hebreos 4:14. Es realmente una palabra muy profunda y muy instructiva, muy instructiva. Nos puede servir y mucho si la usamos, la aplicamos. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a empezar por ahí entonces. El tema es, la palabra clave, digamos, de todo esto es reposo. ¿Y qué te dice esa palabra? ¿Qué sentís vos? ¿Qué sentimos por reposo? Es descanso, ¿no? Es una especie de tranquilidad que podemos tener. Acá no habla del reposo del dormir, tiene que ver con el reposo espiritual, con la paz interior, que es tan importante, es tan necesaria en este tiempo. Entonces, yo creo que en este momento a lo que la palabra nos lleva, la intención de Dios, es que pensemos en aquellas cosas que nos quitan el reposo. Y que pensemos en cuáles son las causas. Porque por diferentes motivos perdemos la tranquilidad. Pero hay dos grandes provisiones de Dios para esa situación, para esos momentos de intranquilidad, para esos momentos en los cuales no tenemos reposo. Lo digo nuevamente. El tema de la confianza en Dios, como decía la pastora recién, es lo que nos otorga el reposo. Cuando uno descansa en el Señor, cuando uno confía en Él, se quita las cargas. Porque lo que nos agobia son las cargas. Las cargas que llevamos. Y son cargas que a veces no nos damos cuenta, pero nos vamos metiendo encima nuestros problemas y tal vez los de otros también. Y lo que Dios quiere que hagamos es que todas esas cosas que llevamos encima se las entreguemos a Él. Jesús dijo en una oportunidad:
que le entreguemos nuestras cargas. Vengan a mí los que estén esforzados y cargados, y yo, dice, los haré descansar. Reposo. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, dijo el Señor, y yo les haré descansar. ¿A qué venimos a la iglesia? Justamente a eso. Acá hubo una oración recién donde se nos invitó a entregar nuestras cargas. Ahora, entregar mis cargas no significa lo digo y nada más, sino tengo que sentirlo, tengo que creer que el Señor agarra mis cargas. Jesús dijo también, lleven mi yugo, porque es ligera mi carga. Como diciendo, yo lo que les voy a dar a ustedes es la capacidad de, a través de la fe, de llevar adelante una vida distinta, más tranquila y más eficaz, más precisa, donde alcancen lo que esperan. Porque fácil es mi yugo, dijo, y ligera mi carga. Esto quiere decir que Él a nosotros no nos va a poner nada que nos agobie ni nos tire, sino que nos va a levantar. Nos va a levantar en medio de todos los problemas que podamos tener. Pero tenemos que, lo que Jesús nos invita permanentemente es a poner nuestra confianza en Él. Porque aquel que cree en mí, dijo, aunque esté muerto vivirá, dijo Jesús, ¿no? Qué tremendo. Entonces, tenemos que pensar en aquellas cosas que nos privan de ese reposo y orar por eso. Y decir, Señor, yo te entrego esto, yo no retengo más esto. Porque el tema es que nosotros retenemos cosas que se transforman en cargas tremendas. Creemos que somos los solucionadores de todo y la verdad, hermano, es que es muy poco y a veces nada lo que podemos solucionar. Pero el Señor sí puede. Hay algo que dijo mi esposa que realmente me trajo recuerdos. Ella me dijo, yo todo se lo decía a Él. Claro, ¿quién iba a decírselo? Era a mí. Yo era el que estaba con ella pendiente, vivíamos juntos nuestros problemas y ella, digamos, trataba de buscar la solución a través mío. Pero es tremendo cómo cuando ella cambia ese eje y empieza a buscar de Dios, las cosas empezaron a funcionar mejor a todos en casa. Tenemos que tener en cuenta que el Señor tiene herramientas para proveernos, para que no nos caigamos en ese agobio que dice la palabra, ¿no? Primeramente tenemos una herramienta que es una provisión tremenda para que tengamos reposo, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:11, en Hebreos 4:12, perdóname, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios nos anima a entrar en su reposo. Porque cuando entramos en el reposo, fíjese qué tremendo esto, cuando entramos en el reposo de Dios, cuando entramos en la confianza en Dios, cuando empezamos a descansar en Dios, ¿sabe qué es lo que ocurre? No caemos en rebeldía. ¿Cuál es la rebeldía? El decir, no, todo me sale mal, Dios no me escucha, no pasa nada. Ahí es cuando caemos en el error, porque las cosas no se resuelven así nomás, se resuelven con Dios.
Pero el tema es que pongamos en Él nuestra confianza para que no caigamos en esa rebeldía, en ese renegar contra Dios. Hermanos, los problemas que tenemos no es que Dios los produce, nos vienen causados por diferentes motivos y el único que puede sacarnos de esas cosas es Él. Por eso es que con su palabra Él nos invita a entrar en su reposo para no caer en esa rebeldía. La palabra de Dios es fundamental para que descansemos. Pero cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación de agobio, de tristeza, de impotencia, la palabra de Dios nos fortalece y nos levanta. Al menos eso pasa conmigo. Trato de buscar en su palabra la fuerza que necesito cuando ya a mí no me queda ninguna, porque hay veces que ni yo me puedo convencer. Entonces necesito una palabra fuerte, poderosa, para poder entender que no voy a estar permanentemente metido en los mismos problemas, sino que alguien que se llama Jesús me va a sacar. Me va a sacar. Y me voy a convencer. Porque lo que Dios quiere que creamos en su palabra, pero Dios no solamente lo quiere, lo manda. ¿Pero por qué lo hace? Para que salgamos, para que rompamos con esas estructuras, más que nada mentales, que nos encarcelan. Que dejemos de manejar nuestra forma de pensar y empecemos a pensar a la manera de Dios. Aunque Él nos ha dicho que sus pensamientos son más altos que los nuestros, y sus caminos también más altos que los nuestros, Él también nos dice que podemos alcanzar eso. ¿De qué manera? Buscando en el Espíritu de Dios lo que nosotros no tenemos. Dios nos provee lo que nos falta. ¿Qué es un proveedor? Alguien que te da lo que a vos te falta. Pero para que ese proveedor te entregue lo que a vos te falta, le tenés que pedir. Y si nosotros no vamos a Dios en nuestros momentos de necesidad, no va a haber provisión. No porque Él no quiera, sino porque es imperativo que tenemos que ir a Él. Porque cuando no nos concentramos, no nos enfocamos en su palabra, lo que nos pasa es que no logramos lo que queremos. Y además se nos complican las cosas. Y la verdad que estamos viviendo en este tiempo, un tiempo de gran complicación. Hoy decía la pastora, y es cierto, ni se sabe lo que va a pasar mañana. Pero no importa, porque el mañana está en las manos de Dios. Vos y yo no conocemos el futuro, no sabemos qué va a pasar al minuto siguiente, pero si estamos en el reposo del Señor y confiamos en Él, Él sí lo sabe. Y Él sabe que Él tiene reservado para nosotros no lo malo, sino lo bueno. Y lo que nos espera es bueno, a pesar de que hoy las cosas las vemos como que pintan mal. Vos no te preocupes, para vos y para mí las cosas vienen bien porque el Dios poderoso nos va a llevar a un buen camino, a un buen término. Por eso es importante que a través de su palabra logremos el reposo. ¿Cuál es el reposo? El descanso en Él, el convencimiento en Él, el estar convencido sin creer en la palabra de Dios. Si esto realmente pegara en el corazón de muchos cristianos, te digo la verdad, hoy las iglesias explotarían de gente. Pero a veces vamos en busca de otras cosas. Le damos prioridad a las cosas que no son las más importantes, sino que son las secundarias. Lo primero que nos enseña el Señor es a establecer prioridades en nuestra vida. ¿Qué está primero? ¿Qué es lo más importante? Y después lo que sigue. Por eso Jesús dijo, y yo siempre repito esta palabra, buscad primeramente, ¿cómo dice? Primeramente, ¿qué quiere decir? En primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Justicia es lo que queremos. Paz queremos. Reposo queremos. Buscad primeramente el reino de Dios. Entonces, esta es la respuesta.
¿Qué tengo que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y cómo lo busco? ¿Por cualquier lado me voy a la plaza? No, voy a la iglesia. Me congrego, me pongo en oración, recibo la palabra, me fortalezco. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Porque la representación del reino de Dios en la tierra es la iglesia. Pero por ahí andamos, yendo por aquellos rumbos que quién sabe a dónde nos llevan. Pero el Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Lo demás es todo lo que queremos recibir, todo lo que queremos tener, pero si no buscamos primeramente ese reino de Dios a través de su palabra, que acá dice claramente, la palabra de Dios es, ¿qué cosa? Dos cosas, viva y eficaz. ¿Esto qué quiere decir? Que es una palabra que produce vida, es una palabra que tiene vida en sí misma y que nos transmite vida a nosotros. Hermanos, necesitamos vida y vida en abundancia, como dijo Jesús. Dice, es viva, es una palabra activa. ¿Sabes? Cuando vos ves que algo tiene vida es porque es algo activo, es algo que se mueve. Nosotros mostramos vida porque nos movemos, porque hablamos, porque nos expresamos. Bueno, la palabra de Dios es eso, es vida. Y dice, es viva y es eficaz. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra de Dios, cuando Dios suelta su palabra, tiene resultados para nosotros. Tiene resultados. Pero los que tenemos que convencernos somos nosotros. Tenemos que romper con las estructuras que nosotros mismos nos levantamos muchas veces. Las costumbres, los hábitos. Tenemos que romper con todo eso para poder libremente acceder a la palabra de Dios y salir de las situaciones en las que nos encontramos. Mi esposa y yo, mi familia, pudimos salir adelante a través de ponernos bajo la sujeción, bajo la protección, bajo la cobertura de Dios y nada más. Y eso permitió que pudiéramos alcanzar cosas que ni imaginábamos. Porque hay muchas cosas por las que oramos, pero hemos recibido más de lo que hemos pedido. ¿Saben por qué? Porque abrimos la cabeza a simplemente ponernos bajo la cobertura de Dios y dejar de lado todas las demás costumbres. Dejar las costumbres, los hábitos, los pensamientos esos establecidos que tenemos de que no, esto no puedo, aquello no voy a poder, lo otro tampoco. No, sí que podemos. Porque la palabra lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nosotros tenemos que abrirnos a esa palabra. Todo lo que quiera alcanzar lo voy a alcanzar. En Cristo, no solo. Solo no puedo. Jesús dijo algo también muy significativo, sin mí nada podéis hacer. Y es la verdad. Dice que la palabra de Dios no solamente es viva y eficaz, sino que es cortante. Cortante. Cuando uno corta algo, ¿qué pasa? Se termina. Y hay cosas que tenemos que cortar a veces. Situaciones con las que tenemos que terminar. Porque si las seguimos sosteniendo, lo que va a pasar es que no vamos a salir de los problemas en los que estamos. Para que se corte, necesitamos la palabra que es, dice en Efesios, que es la espada del Espíritu. ¿Una espada qué hace? Corta. Y si queremos que hayan cosas que terminen nuestra vida, las tenemos que cortar. Y para eso necesitamos la palabra de Dios, para que corte
con nuestros problemas, con nuestras depresiones, con nuestras tristezas, con nuestras frustraciones, con nuestra impotencia, con el no puedo. Corta la palabra todo eso y todo vuelve a empezar. Pero para bien. Es cortante la palabra de Dios. Sí, es verdad, es cortante. Corta con todo aquello que nos puede dañar. Porque usted no se olvide que la palabra de Dios comparada con una espada es un arma de defensa y también de ataque. Me defiendo de los ataques del enemigo, pero ataco también con eso. Todo lo que viene contra mí. Como decía esta canción, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Porque Dios está conmigo. Y ¿sabés qué? Hay veces que nos vienen, estamos bajo una guerra espiritual difícil, complicada, y ¿sabés qué ocurre? Sin la palabra de Dios no podemos ganar, no podemos avanzar. Vamos a quedar estancados. Es cortante y penetra, dice, el alma y el espíritu. Se mete en nosotros. ¿Por qué penetra la palabra de Dios en nosotros? Para que Cristo habite en nosotros, para que su palabra sea la que surja en los momentos de mayor complicación. No solamente el alma y el espíritu, también el cuerpo, porque dice las coyunturas y los tuétanos, esto es, los huesos y el cuerpo. Y dice por último, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que muy profundamente entre nosotros y muy a fondo sabe el Señor qué hay en nuestro corazón. ¿Qué guardamos? Porque muchas veces lo que guardamos, lo que no le damos a Dios, lo que no decimos, es lo que nos está atando. ¿Y sabe qué? Cristo quiere que seamos libres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren esa libertad? Amén. Entonces hay que soltar todo lo que tenemos adentro, hermano. Dejar atrás todo. Dejar que la palabra se mueva libremente dentro nuestro. Y limpie lo que tenga que limpiar. Porque también hay cosas que tenemos agarradas como costras. Que se tienen que soltar, que tienen que salir. Que se tienen que romper. Nos tenemos que limpiar por dentro de todas las cosas malas que por años se han venido metiendo en nosotros, por la vida que llevamos, por la gente con la que hemos tratado. Todo eso tiene que salir. Y lo único que puede lograr eso es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cortante como espada de dos filos, que penetra el alma y el espíritu, que penetra las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando habla del corazón, hermanos, la Biblia, sepa, siempre está hablando de la mente humana. Y porque el Espíritu Santo es concretamente el que hace ese trabajo en nosotros, es el que nos saca de todos esos pozos en los que por un motivo u otro hemos caído. Tenemos que salir de esas cosas. La palabra de Dios es un poderoso instrumento fortalecedor y restaurador. La palabra de Dios me fortalece, pero no solamente me fortalece, sino que también me restaura. ¿Esto qué quiere decir? Vuelve a armar lo que se había desarmado en mí. Vuelve a sacar lo mejor de mí. Y lo vuelve a construir. Es constructiva la palabra de Dios.
Y no solamente eso, la palabra de Dios nos anima y nos alienta. Nos alienta, nos impulsa. Yo iba a la iglesia, recibía palabra y entraba de una manera y salía de otra, hermano. Parecía muchas veces que el pastor, había miles, pero parecía que me estaba hablando a mí. Eso porque es Dios que te está hablando del corazón. Y salía de otra manera, con la cabeza de otro modo, pensando de otro modo. Yo llegaba mal, pero me iba bien. Me iba fortalecido y me iba hasta contento. Porque sentía que esa palabra me daba el ímpetu, las fuerzas, el empujón que precisaba. Hay veces hace falta que nos impulsen. Y no siempre aquí en la tierra encontramos algo que nos impulse. Muchas veces necesitamos mucho más que eso. El poder de Dios y la palabra justamente nos anima y nos alienta a seguir, a avanzar y a luchar porque la victoria es nuestra. Pero para eso hay que leerla la palabra, hay que meditarla. ¿Y qué es meditar? Leo y pienso, ¿qué me está diciendo Dios acá? Y lo más complicado a veces, vivirla. ¿Qué quiere decir esto? Hacer lo que Dios dice, porque la palabra es un mandato sobre nuestra vida. Tenemos que reconocer la autoridad de la palabra. Cuando le reconocemos autoridad, hacemos lo que esa autoridad nos dice. Amén. Si vos tenés un jefe o un patrón, hacés lo que te dice porque le reconoces autoridad. Lo mismo nos pasa con el Señor. Tenemos que reconocer su autoridad para hacer lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque nos va a ir bien. Todo lo que emprendas te saldrá bien, dice. Por eso es que es importante leer la palabra, reflexionar en la palabra y vivirla. Vivirla. Así que lo primero que recibimos es su palabra. Y lo segundo que también recibimos, que es importante, es la intercesión del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La función del sumo sacerdote era, en los tiempos del antiguo Israel, interceder por el pueblo. Era el único que podía pasar del lugar santo al lugar santísimo. Intercedía ante Dios por todo el pueblo que estaba ahí en el templo, esperando que viniera el perdón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero Jesús es mucho más que eso, porque Jesús no traspasó el velo del templo. Dice la palabra que traspasó los cielos. Así como el sacerdote en tiempos antiguos pasaba del lugar santo, el templo se dividía en lugar santo y el lugar santísimo. A través de un velo, de una cortina, estaba la división. El sumo sacerdote era el único que podía pasar por esa cortina al lugar santísimo. Pero este sumo sacerdote que es Jesús traspasó algo mucho más importante que esa cortina. Traspasó los cielos y está en la presencia misma del Padre. Y Él intercede por nosotros, porque es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y dice que se compadece nuestra debilidad, por eso intercede por nosotros. Porque conoce nuestra debilidad. ¿Saben qué somos débiles? ¿Saben qué necesitamos ser fortalecidos y animados? Él lo sabe. Él sabe que a veces hasta por ahí cometemos pecados por nuestra misma debilidad, pero Él va y le pide al Padre por nosotros.
Dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos. Mira cuánto vale nuestra vida para Él. Tenemos que estar tranquilos porque hay un mover espiritual a favor nuestro muy grande. Porque hay intercesión. Y el que intercede es Jesús mismo. El que traspasó los cielos. Está en la presencia del Padre. El sumo sacerdote. Que tiene compasión de nuestras debilidades. Dice que se compadece de nuestras debilidades. Esto quiere decir que tiene empatía, vive lo mismo que nosotros, sufre con nosotros, porque dice que en su forma humana fue tentado en todo como nosotros, con la diferencia que no tuvo pecado. Eso es lo que tenemos hoy para entender la tremenda actividad espiritual que hay a favor nuestro. Que Cristo sigue activo como siempre, que la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, y va a cortar cualquier situación que venga contra nosotros. Y el único es Jesús, que intercede por nosotros, que traspasó los cielos y que fue la misma presencia del Padre. Él está sentado a la diestra, a la derecha de Dios. Y en base a esto Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y esta palabra en Hechos lo confirma. Nuestro sumo sacerdote, el que traspasó los cielos, es Él. Y esto no es un cuento, esto no es una fantasía, es una realidad, hermanos, de la cual tenemos que tomarnos para que las cosas nos vayan bien. ¿Estás con problemas? ¿Estás con necesidades? Acá la palabra dice que Él intercede por nosotros. Acá la palabra dice que Él conoce nuestras debilidades. Acá la palabra dice que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y acá la palabra dice que con todo eso que tenemos, Él va allí al lugar santísimo, a la presencia del Padre, y le entrega todo a Él para que vuelva a nosotros en bendición. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Reciba esta palabra entonces. Acerquémonos, dice la palabra, confiadamente, ¿a qué cosa? Al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Acá lo dice, para alcanzar misericordia. Nosotros necesitamos de la misericordia de Dios. Y hallar gracia ante Dios a través de Jesús para el oportuno socorro. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tenemos que ser rescatados de situaciones tremendas de las cuales únicamente el Señor nos puede sacar. Te dejo con esta palabra hoy. Tómala en cuenta, léela en tu casa y que Dios te bendiga, te fortalezca, te levante y se corte toda situación contraria a tu vida en el nombre de Jesús.